Esta semana mandé un mensaje, un texto por WhatsApp sobre Romanos, ¿no? De la alegría de las pruebas. ¿Lo visteis en el WhatsApp? La alegría de las pruebas, el gozo que traen las diversas pruebas. Dice, y aún así, aunque estéis en diversas pruebas, nos gozamos y nos gloriamos en ellas. Y yo pensaba, digo, ¿pero quién es tan masoca de alegrarse cuando están las cosas mal? ¿Alguien? ¿Alguien por aquí? ¿Que sea tan masoca como para que se alegre? Bueno, espero que cuando luego te haga la pregunta, después de la predicación, todos levantemos la mano y diga, a partir de hoy me voy a alegrar y me voy a gozar y me voy a gloriar en las pruebas que el Señor nos manda. Fíjate, todos tan preocupados siempre de predicar un evangelio tan bonito, que uno viene al Señor y todas las cosas cambian y ya no hay ningún problema, ya no hay ninguna dificultad, ya el Señor está de nuestro lado, Él tiene una varita mágica con nuestro nombre para que la coja cuando nosotros queramos y las cosas cambien a nuestro antojo y todo sea una balsa de aceite en nuestra vida. ¿Sí? ¿Tú quieres tener hijos así? Los que sois padres o los que queréis ser padres, ¿queréis tener hijos así? ¿Queréis tener un hijo que en cuanto llegue a casa y abra su boca y diga, papá, yo quiero el último modelo de iPhone, poder comprárselo sin esfuerzo? Que sea alguien tan caprichoso que cuando tú no puedas comprarle las cosas, él se frustre y tenga que ir a robar por ahí para pagarse los caprichos. ¿Tú quieres a alguien así? ¿Tú quieres a alguien, como estamos en nuestra iglesia, puedo hablar así, ¿tú quieres a alguien tan corrompido, tan estúpido, así? Cómprame. ¿Tú quieres a alguien así en tu casa? ¿O quieres un hombre o una mujer que tenga un carácter en el que tú puedas decir, yo puedo confiar todas mis cosas a mi hijo? ¿Qué prefieres? Dime, no te digo, ¿qué prefieres? La segunda, ¿verdad? Ok, pues bienvenido al trato que Dios tiene contigo. Las pruebas, las duras pruebas traen gozo. Y lo tengo puesto entre comillas, en interrogación. ¿De verdad? Sí. Sí. ¿Sabes? Esta semana hablé con alguien, me llamó por teléfono. Y es una persona, es un matrimonio, que hace 5 años perdieron un bebé. Ellos tenían 3 hijos. Y el más pequeño de los 3, en una fiesta que estaban dando en su propia casa, como se suele decir, todos cuidaban del niño y nadie lo cuidó. Perdonadme la expresión, pero por haceros a la idea. De pronto, ¿dónde está? Y este bebé apareció ahogado en la piscina de su casa. Esto desbarató por completo la familia. Ese bebé tenía 2 hermanos más, una hermana mayor y un hermano menor. Perdón, un hermano intermedio, ¿no? Esta hermana mayor, quizás culpándose, quizás pensando no pude hacer lo suficiente, quizás diciendo ¿dónde estuve yo cuando mi hermano estaba ahí? Esta muchacha entró en depresión. Esta muchacha pasó unos años horribles, con problemas. Y hace apenas un año, a las 8 de la mañana, tocan la puerta de la casa de este matrimonio, que habían perdido el bebé. Y era la policía. Era para decirle que su hija mayor se acababa de quitar la vida. No sé si podemos imaginarnos qué dolor puede haber en esos padres. El otro día hablé con él por primera vez. Por circunstancias, no viven aquí, viven en otra ciudad de España. Por circunstancias, las chicas que estuvieron en la Glow hace una semana, 2 semanas, se cruzaron con ellos, circunstancias de la vida, empezaron a hablar
se intercambiaron los teléfonos y el otro día me llamó. ¿Qué le dices a un hombre así? ¿Qué le dices a un hombre así? Lo que ha perdido. Te soy sincero, solamente pude que desarmarme delante de él. Sentirme inútil completamente, sin tener palabras que decirle. Pero pude ver un hombre necesitado de amistad. Pude ver un hombre necesitado de... Me he explicado, ¿verdad? Es que no encuentro las palabras. De soltar todo lo que hay en su interior. Pero en sus palabras pude ver un hombre que ama a Dios. Y yo digo, wow. 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 ¿Cómo se puede uno alegrar? ¿Cómo se puede uno gozar en esas circunstancias? ¿Tienes el secreto? ¿Tienes la fórmula? ¿Tienes...? Pero es curioso, porque aún en ese momento Dios te dice, estoy contigo. Este matrimonio, después de perder a su segunda hija, apenas unas semanas después, estaban en un evento nacional dirigiendo la alabanza. Y sabes, ellos dijeron, no hay mejor momento que venir delante de Dios y derramar nuestro corazón porque le necesitamos. ¡Qué madurez! ¿No? ¡Qué madurez! ¡O qué locura! Y no amaban a sus hijos, que no lo creo. ¡O qué madurez! ¡Qué madurez! Yo no tengo las respuestas. Lo siento. No tengo las respuestas. Igual que tú te estás haciendo preguntas, yo me las hago. Pero siempre, cuando los tiempos van bien, siempre decimos que Dios es soberano, ¿cierto? Cuando los tiempos van mal, Dios sigue siendo soberano. Y es así. Dice Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Así pues, ya hechos justos, gracias a la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por Él, dice, gozamos del favor de Dios por medio de la fe, y estamos firmes, y nos gloriamos de la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. O sea, nos han presentado el Evangelio, hemos entendido que es por fe, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, la palabra nos dice que somos perdonados, que somos salvados, que somos aceptos delante de Dios, y ahora que viene el bendito y maravilloso Evangelio de la prosperidad donde todo me irá bien, ¿no? ¿Alguien dice amén a eso? Vale, me alegro tanto. Eso es que lo estamos haciendo bien. No solo lo que ya hemos recibido, no solo lo hermoso de que hemos sido aceptados por Jesús y perdonados. Dice, sino que incluso nos gloriamos de los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento da firmeza para soportar. Y esa firmeza nos permite ser aprobados por Dios, y el ser aprobados por Dios nos llena de esperanza. Le doy vueltas a estos versículos finales. Los sufrimientos, dice que nos dan firmeza para soportar, y esa firmeza nos permite ser aprobados por Dios. Pero si ya hemos sido aprobados, ¿o no? Acabamos de leer 2 versículos atrás, ya fuimos aprobados por la única y preciosa sangre de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo en el libro de Romanos? ¿Aprobados? ¿Aprobados? Quizás tenga que ver algo con lo que nos enseñan Filipenses, capítulo 1, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día en el que venga el Señor. ¿Sí? A lo mejor está hablando de esto. A lo mejor es que Dios no solamente ha decidido regalarnos la salvación y añadirnos a la iglesia, como dice el libro de Hechos,
Y el Señor añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. A lo mejor no solamente el Señor quiere eso, sino que quiere que cada día olamos más a Jesús. Nos parezcamos más a Jesús. Que cada día que veamos a Junior, digamos, cada día es menos Junior y cada día es más Jesús. Aunque Él diga, ni digno soy de llevar el calzado que Jesús lleva. A lo mejor es que el Señor está deseoso de tener hijos aprobados, hijos maduros, hijos que sepan soportar las pruebas y que esas pruebas nos vayan dando la firmeza, como decía Romanos, la fortaleza y la capacidad de ser aprobados. ¿Para qué? ¿Qué dice Efesios 2:10? Que somos hechura, ¿de quién? ¿Para qué? Para andar y caminar, ¿en qué? En las buenas obras que Él preparó de antemano. ¡Wow! A lo mejor resulta que el Señor está tan interesado en formar en ti y en mí un carácter para que podamos llevar su obra adelante y cumplir sus propósitos y entregarnos, encomendarnos, permitirnos trabajar para Él de forma adecuada. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando nosotros estábamos iniciando nuestro taller, apareció una amiga mía, una conocida, y me dijo, mira, sé que te debo dinero. Nosotros le estábamos vendiendo material y dice, sé que te debo dinero, pero tengo un problema muy grande. Tengo un problema grandísimo económico. Carlos, no sé cómo voy a poder pagarte. Solamente te pido que tengas paciencia. Y empezó a contarme. Y me dijo, mira, mi suegro, que tenía un negocio aquí en Palencia muy grande, dice, se jubila. Y ha decidido cerrar el negocio. Sus dos hijos, el marido de ella, de la que yo conocía, y la mujer y la hermana de este, hijos del dueño, decían, papá, déjanos a nosotros vamos a llevar el negocio adelante. Y el padre cerró el negocio. Despidió, no sé si eran 12 o 15 trabajadores, entre ellos sus hijos, les dejó en la calle, cuando ese negocio podía haber sido el sustento de su familia. Yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué mejor que tener un negocio y decirle a tus hijos, me jubilo, continuad con él? ¿O no? Arnold. Arnold tiene un negocio, Arnold tiene 2 hijos, ¿qué mejor que cuando Santiago y Abigail sean grandes, les pueda decir, hijos, llegó el tiempo de jubilarme, voy a vivir la vida con tu madre y continuad vosotros? Es algo que hemos trabajado, que hemos levantado y hay manera de que os ganéis la vida con esto, ¿no? Yo siempre me pregunté, ¿qué le puede pasar a un padre por la cabeza para no dejarle a sus hijos un negocio que funciona? Una de dos, o el padre era un mal padre, o el padre era alguien que no amaba a sus hijos, que te digo, no es el caso de nuestro Dios, o realmente esos hijos no estaban preparados para llevar un negocio adelante. Y muchas veces, permíteme ser directo, el Señor no puede contar con nosotros porque no tenemos el carácter adecuado. No digo que no seamos válidos, no estoy hablando de validez. No estoy hablando de que no seamos perfectos. Estamos hablando de que no tenemos el carácter adecuado. ¿Sabes por dónde voy? Creo que sí, ¿verdad? Por eso nos dice que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará. ¿Y cómo la perfecciona? Por medio de regalarnos todos los caprichos. ¿O no? No. Por medio de meter la mano en nuestro corazón, trabajarlo, fortalecerlo y hacernos hombres y mujeres firmes en el Evangelio, con un carácter claro que apueste por Jesús. Y que el Señor pueda decirme, ahí tienes. Que el Señor pueda decirte, ahí tienes. Cuando el Señor conoció a Pedro, le dijo, ven que te haré, ¿qué? Pescador de hombres, te haré. Y le hizo. Vamos que le hizo. ¿O no? A veces le dio, ¿sí? Apártate de mí, Satanás. Qué palabras más hermosas de bendición de parte de Jesús para Pedro, Todos, ¿cuántos quieren escuchar eso? ¿Cuántos dicen, Espíritu Santo, háblame? Apártate de mí, Satanás. ¡Uy! Pero esto fue formando el carácter de Pedro. ¿Para qué? Para poderle decir un día, Pedro, ¿quién dices que soy?
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, sobre esa declaración formaré mi iglesia, levantaré mi iglesia, ahí apoyaré mi iglesia, en esa verdad. Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, pastorea mis ovejas. Años atrás le dijo, te haré pescador de hombres. Y durante 3 años le hizo pescador de hombres. Y sabes, no todo fueron malas palabras. Yo tengo en la cabeza que cuando Pedro negó a Jesús, y Jesús él fue tomado, la mirada que se cruzaron, estoy seguro que la mirada de Jesús no fue una mirada de me has traicionado, Satanás. No. Una mirada de tranquilo, hijo. Tenía que suceder. Tienes que aprender. En todo lo que vivimos, puedes prepararme, Nazaret. En todo lo que vivimos hay un propósito de Dios. En todo lo que vivimos hay un propósito de Dios. ¿Las cosas te van bien? Dios te está permitiendo que las cosas vayan bien. ¿Las cosas están yendo mal? Tranquilo, porque Dios está queriendo trabajar contigo. Solamente necesitamos una cosa, asegurarnos de que gracias, Aaron, de que lo que estamos viviendo no es por culpa de pecado. De que lo que estamos viviendo es como si alguien dice, wow, permíteme lo que voy a decir, voy a irme al extremo. Wow, estoy pasando un tiempo más complicado. ¿Qué te ocurre? Mira, es que tengo un amante y creo que mi mujer y mis hijos se van a enterar, ¿sabes? Estoy tan angustiado. Tío tonto, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Asegúrate de que vives cerca de Jesús, de que no hay pecado en tu vida, y si hay tiempo de dificultad, el Señor está trabajando. El Señor está trabajando. ¿Sabes? Yo creo que es la primera vez que hago esto, poner un vídeo de otro predicador mientras predico. Pero claro, tratar de copiar a este hombre es muy complicado, ¿no? Entonces digo, voy a ponerlo, para que nos demos cuenta de qué es lo que el Señor está haciendo en los tiempos de dificultad. Así que, por favor. Hace poco en Argentina, hace un mes atrás, un muchacho me increpó a la salida del hotel y me dice, Dante, quiero que ores por mí para que Dios me dé lo que tú tienes. Dame unos tips, dame unos tips. Yo no soy malhumorado, pero cuando me levanto a la mañana y todavía no desayuné, como que no soy el apóstol Pablo en su mejor momento. Y entonces yo camino a tomar mi café y me dice, dame unos tips, quiero lo que vos tenés, quiero lo que vos tenés, loco, dámelo, loco. Porque hay toda una generación que no quiere saber nada de esfuerzo, de trabajo duro. Van por el puente, miran al que está en la ola y quieren eso. Yo quiero ese barquito, no saben el trabajo que hay que tener para tener un barquito, que no es mi caso, pero digo, estoy hablando metafóricamente. Pero a veces hay gente que quiere esa vida con esteroides, ¿no? Que no hay verdadera masa muscular. Quieren los tips para ser bendecidos, pero no tienen el carácter para sostener eso que Dios les va a dar. Entonces quieren escuchar bendiciones, pero no soportan la palabra prueba, crisis, poda, crecimiento, precio, aflicción. Pretenden una vida inflada, pero que es débil, que no quieren esfuerzo. Y yo me consta, porque conozco muchos colegas que quieren las multitudes, pero no el trabajo duro. Quieren las bendiciones sin la obediencia, la comodidad sin el sacrificio. Así que en el caso de este muchacho que me abordó en el lobby del hotel, yo tenía 2 caminos posibles. O le explico todo esto, o oro por él y me lo saco encima rápido. Como yo no había desayunado, adivinen cuál fue mi decisión. Como yo soy muy misericordioso, muy magnánimo, hice lo segundo. Dije, ahora. Pero todavía estaba medio con el moño virado. Porque yo quería desayunar. Y, me das unos tips, quiero tener lo mismo que vos. Entonces le dije, Señor, oré en voz alta para que el tipo me escuchara. Entonces dije, Señor, te ruego que durante la próxima década tu hijo tenga serios problemas financieros. Asegúrate, Señor, que sean bastante serios. Permite que en el proceso de creer en la visión que tú le encomiendas se endeude hasta la jeta. Porque uno tiene que empatizar con la cultura. No permitas que tenga casa propia mínimo en los próximos 30 años o un poco más. Dale muchas noches sin dormir.
preocupado por cómo va a afrontar las deudas, por animarse a creerte. Ahora te imploro, por favor, que toda la pastoral, que todos los colegas se le pongan en contra durante años, que no tenga apoyo humano ni institucional de ningún tipo, ni aliento de nadie a excepción de ti. Hazlo un blanco a liquidar en las redes sociales, que les lluevan críticas a raudales, epítetos descalificantes. Ahí ya subí el nivel para que no se escapara. Permítele una buena cuota de insultos, denigrantes, toda clase de diarrea verbal. Ahí empaticé otra vez. Durante 20 añitos o más, permítele vivir una buena cuota de difamación, de calumnia, y es muy importante, Señor, que te asegures que pueda atravesar unos álgidos y acerbos problemas familiares. Moldea su carácter. Permite una buena dosis de familiares en contra, de crisis, de tormentas tan privadas que no pueda contárselas ni siquiera a nadie, de la vergüenza. Y por último, te pido que en los próximos 30 años aprenda a estar solo, muy solo, sin nadie a quien llamar. Regale una buena dosis de traiciones arteras, de desiertos interminables, un par de demandas injustas, para que conozca a esos imbéciles que están distribuidos estratégicamente en la vida, de manera que te encuentres de 2 a 3 por año y que se te peguen. Y si se me olvidó alguna aflicción más, regálasele, Señor. Tenés que ver la carita que tenía el pibe, porque ahí abrí los ojos, estaba pálido. Loco, eso maldición, loco, lo rechazo, me dijo. Loco, eso lo haces, eso maldición. Y yo le miré con ternura y le dije, flaco, lo que me pasa es que me pediste que ore para tener lo que Dios me dio a mí. Lamentablemente no conozco otra manera de obtenerlo. Si querés tener lo que tengo, vas a tener que vivir lo que yo viví. De otro modo, solo querés mi tierra prometida, pero no querés el desierto. No hay otra manera, flaco. Tiene que haber un propósito. ¿Y cómo cumplimos el propósito? Pasando por los tiempos de dificultad. No hay más remedio. Yo sé que podía haberte puesto estos 4 minutos y haberte ahorrado toda la predicación, ¿sí? Pero luego, ¿cómo demuestro ante el Consejo de la Iglesia que tiene que haber un pastor, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a predicar yo también un poco. Además, 28, que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Nosotros siempre pensamos que este versículo es para que las cosas nos salgan bien. Pero no es así, porque termina diciendo, Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Y va a trabajar con nosotros para que podamos cumplir, ¿qué? Su propósito. ¿Cómo soportar un ministerio? ¿Cómo poder soportar un propósito? ¿Cómo poder cumplir un propósito? ¿Cómo poder ir adelante con aquella obra que Dios nos ha dado a hacer si seguimos siendo unos niños, niñas, caprichosos? No hay cómo, no hay cómo. Hay una frase, dice, en los momentos más difíciles podemos confiar profundamente en que esas son las circunstancias que Dios va a usar para llevar a cabo su plan eterno. Él es fiel para no herirnos al azar. Dios no juega a los dados contigo y conmigo. Él es fiel para salvarnos siempre. A lo largo de nuestra vida experimentaremos dolor y aflicción, pero estas circunstancias no tienen el propósito de frustrar la misión del Señor, sino tiene el propósito de hacerla avanzar. Nazaret, ponme la fotografía. Todos conocemos el proceso de la larva, ¿no? De la oruga. ¿Qué le sucede? Está tan tranquila, arrastrándose por la vida. ¿Cuántas veces estamos nosotros tranquilos, arrastrándonos por la vida? Pensando que es lo mejor que tenemos. Y el Señor dice, meteré mi mano, haré mi trabajo, te vas a convertir en quien yo quiero que tú seas. Ese es el proceso. Pero los procesos llevan tiempo, sí, pero traen resultados. Y abajo lo pone en ruso, que no sé decirlo. Es necesario que pases procesos. Es necesario que pasemos procesos. Todos queremos ser iguales a Jesús, ¿sí o no? Federico, ¿sí? Queremos ser iguales a Jesús. ¿Sabes qué dice Isaías 53? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Escondimos todos nosotros nuestro rostro de él. Fue menospreciado y no le tuvimos en cuenta. Si Jesús,
el Hijo de Dios, el que todo se lo merecía, aquel que le reconocemos como glorioso, vivió esto, ¿qué vamos a vivir tú y yo? Si tenemos que parecernos a Él. Vamos a continuar. David. ¿A cuánto les gustaría ser como el rey David? ¿Sí o no? Un adorador, ¿no? Escribió, no todos, pero sí muchos y la mayoría de los salmos que leemos en nuestra Biblia. ¿Sabías esto? Siempre decimos los salmos de David, pero tú sabes que no todos los salmos fueron escritos por el rey David. Este hombre se pasó años pastoreando ovejas. Este hombre se pasó años en el campo, solo, con su arpa, con su voz, aprendiendo a tocar un instrumento, cantándole al Señor, cuidando de sus ovejas, defendiendo sus ovejas. Él, cuando fue reclamado y le dijeron, pero bueno, hombre, ¿quién eres tú aquí para venir diciendo que si tú vas a coger al paladín de los filisteos? Y dijo, ¿yo? Bueno, pues posiblemente no sea nadie, pero cuando venían a atacar a mis ovejas, los leones y los osos, les cogía de la quijada y se la arrancaba con mis propias manos. Un hombre que sabía defender lo que le había sido encomendado. Un hombre, como te decía antes, que no solamente pasó años de soledad, sino que pudo experimentar en su propia vida, cuando su familia no daba ni un duro por él, pudo experimentar en su propia vida el ser el elegido de Dios para reinar sobre el pueblo de Dios. ¡Wow! ¿Casualidades de la vida? ¿Qué piensas? No, ¿verdad? Quizás mientras él estaba en soledad, estaba aprendiendo a relacionarse con su Señor. Quizás cuando su padre y sus hermanos no le tenían en cuenta, él estaba diciendo, soy hijo de Dios. Quizás cuando vino el profeta para elegir rey, y seguramente él supo que el profeta vendría, porque estaban allí todos preparados, ¿no? Y él estaba alejado. Cuando él escuchó, tú eres el elegido, él pudo experimentar un, yo que no me lo merezco, a mí que nadie me tenía en cuenta en mi propia casa. Quizás fue un hombre que experimentó la gracia de Dios. Quizás mientras cuidaba sus ovejas, estaba siendo preparado por Dios para poder cuidar a todo un pueblo, al que Dios amaba y le dijo, te pongo por rey. Así que mientras aprendía música, se convirtió en un adorador y un salmista. Mientras estaba aprendiendo a pastorear, a llevar a las ovejas a por los mejores pastos, se estaba convirtiendo en el mejor rey. En los años de soledad, aprendiendo a depender de Dios. Y al ser elegido sin esperarlo, seguramente entendió la maravillosa gracia de Dios y que todo depende de Él y no de lo que nosotros valemos. ¿Sabes? Dice en Santiago capítulo 1, hermanos míos, debéis teneros por muy dichosos cuando estéis sometidos a cualquier clase de pruebas. Porque ¿sabes qué produce esto? Carácter. Carácter. Y continúa en el versículo 8, dice, porque el que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra, no es constante en su conducta. Así que, ¿qué forma en nosotros las pruebas? Constancia. Constancia. Aunque las cosas no funcionen, Dios me ha llamado. Aunque no sea el mejor, Dios me ha llamado. Aunque me he equivocado, Dios me ha llamado. Aunque me he vuelto a equivocar, tengo una misión que cumplir para el Señor. Para terminar y dar lugar a la presentación y a la bendición de Rafa, dice Hechos 13:36, me encanta este pasaje, porque a la verdad David dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. ¡Guau! El pastorcito, el musiquito, el apartado.
según la voluntad de Dios, sirvió a su generación. Fue llamado por Dios, ¿sí? Fue trabajado, manipulado, entiende manipulado como una manipulación de creación por Dios, y después fue puesto en el lugar donde Dios le tenía destinado. Esta semana, cuando mandé el mensaje de Romanos capítulo 5, manteneos gozosos en las diversas pruebas, alguien de vosotros me escribió y me dijo, voy a tener que leerlo y releerlo porque no lo entiendo. Y yo pensé, no te preocupes, amigo, porque lo vas a entender. Llegará el momento en el que lo entiendas y veas que Dios te está haciendo distinto. Dios está trabajando en ti, día tras día. Día tras día. Ahora voy a preguntarte, ¿cuántos quieren servir a Dios? Yo quiero. ¿Solo? Venga, baja las manos. Voy a preguntar otra vez. Mafe, despiértamelos a todos. Despiértalos. Sí, estos quieren. Chicos, los pequeños. ¡Ey! ¿Cuántos queréis servir a Dios? ¿Cuántos queréis servir a Dios, Raúl? Sí. Entonces, ahora vamos a terminar con la pregunta que hicimos al principio. ¿Cuántos saben que tienen que alegrarse en las diversas pruebas de la vida? Así enseña la palabra, Milagros. No podemos quedarnos tal y como somos, porque entorpecemos la obra de Dios, así de claro. Así que, bienvenidos al mundo real, bienvenidos al reino de Dios. Renovad vuestro entendimiento, dice la Biblia en Romanos. Renovad vuestro entendimiento, porque es necesario que seáis diferentes. ¿Sí? Te lo voy a volver a preguntar. Damaris, voy a preguntar para que te enteres, que decías tú, por si acaso levanto la mano. ¿Vale? ¿Cuántos se van a alegrar en los tiempos y en las pruebas de dificultad porque saben que Dios está al control y formando un nuevo carácter en vosotros, en nosotros? Así es, así es. Luego, si quieres, mandamos el vídeo, ¿vale? Porque así, entre broma y broma, risa y risa, nos la cuela, ¿eh? Así es, así es. Déjame decirte algo antes de pasar a orar por Rafa. Si todavía estás en dudas, si todavía te estás preguntando si entregarle tu vida o no a Jesús, aún después de haber pasado tantos años de dificultades, tantos años de esfuerzos, tantos años de a veces no entender cosas, te puedo asegurar que poner tu vida en las manos de Jesús es lo mejor que puedes hacer. Porque, ¿sabes? Aunque pases malos momentos, porque el Señor está trabajando en tu vida, todo está en control. Pero cuando tu vida no le pertenece a Dios, el diablo te está zarandeando. Te está zarandeando. Así que no dudes en entregarle tu corazón a Jesús. Cuanto antes mejor.